¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que cambió el destino de 3 personas para siempre? Una secretaria ocultó durante 8 años la existencia del hijo de su jefe, el hombre más poderoso de la ciudad. Pero cuando ese niño pronunció una pregunta inocente que lo cambió todo, el empresario más frío y calculador cayó de rodillas al descubrir una verdad que había estado frente a sus ojos todo este tiempo. Quédate hasta el final y descubre cómo el amor prohibido, un secreto doloroso y una revelación inesperada transformaron para siempre la vida de una familia que nunca debió separarse. Santiago Velázquez tenía 45 años y había construido un imperio desde cero. Su empresa de tecnología, Velázquez Solutions, dominaba el mercado latinoamericano con oficinas en 12 países y más de 5.000 empleados. Desde su oficina en el piso 32 de la torre corporativa, en el corazón de Bogotá, Colombia, podía ver la ciudad extenderse como un mapa de oportunidades y conquistas. Cada ventanal de piso a techo reflejaba su éxito, cada mueble de diseño italiano susurraba su poder, cada cuadro abstracto de artistas reconocidos declaraba su buen gusto. Pero lo que nadie veía detrás de ese traje de $3.000 y esa sonrisa perfecta para las portadas de revistas era un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Era viernes por la tarde, casi las 6, y Santiago revisaba por tercera vez el reporte trimestral, cuando escuchó el toque suave pero firme en su puerta. Era ese toque particular que conocía mejor que cualquier otro, el que había escuchado durante los últimos 9 años, 5 días a la semana. «Adelante, Valeria», dijo sin levantar la vista de los números que bailaban frente a sus ojos. La puerta se abrió y entró Valeria Campos, su secretaria ejecutiva. Tenía 33 años. Cabello castaño oscuro, recogido en un moño impecable, ojos color miel que escondían 1000 historias no contadas, y esa elegancia natural que no necesitaba de marcas caras para ser notable. Vestía un traje sastre gris perla que realzaba su figura delgada pero fuerte, producto de años de cargar un peso emocional que nadie más conocía. «Señor Velázquez, aquí están los documentos para la reunión del lunes con los inversionistas japoneses», dijo con esa voz profesional que había perfeccionado hasta convertirla en una armadura invisible. Santiago finalmente levantó la mirada y por una fracción de segundo, tan breve que cualquiera lo habría perdido, sus ojos se encontraron de una manera que trascendía lo profesional. Había historia allí, historia enterrada bajo capas de profesionalismo y decisiones dolorosas. «Gracias, Valeria. Como siempre, impecable», respondió Santiago. Y hubo algo en su tono que sonó a nostalgia, disfrazada de cortesía. Ella colocó los documentos sobre el escritorio de caoba, cuidando de no tocar sus manos, manteniendo esa distancia invisible pero infranqueable que habían construido durante los últimos 8 años. 8 años desde que todo cambió. 8 años desde la decisión más difícil de su vida. «¿Necesita algo más antes de que me vaya?», preguntó Valeria. Y en el fondo de su pregunta había otra pregunta que nunca se atrevía a hacer en voz alta. Santiago la observó un momento más largo de lo profesionalmente apropiado. Notó las pequeñas arrugas de cansancio bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar completamente, la tensión en sus hombros que hablaba de noches sin dormir, y algo más, algo que no podía identificar pero que lo inquietaba. «No, está bien, que tenga buen fin de semana», dijo finalmente, rompiendo el contacto visual y volviendo a sus documentos. Valeria asintió, dio media vuelta y caminó hacia la puerta con pasos medidos, controlados. Pero justo antes de salir, se detuvo. Santiago sintió la pausa, pero no levantó la mirada. «Señor Velázquez», comenzó ella, y había algo diferente en su voz, algo que hizo que él levantara la cabeza inmediatamente. «¿Sí?». Valeria se giró lentamente, y en sus ojos había una tormenta de emociones luchando por salir.
Abrió la boca como si fuera a decir algo importante, algo que había estado guardando durante años, pero en el último segundo la armadura volvió a su lugar. Nada. Que tenga buen fin de semana también, dijo, y salió antes de que él pudiera responder. Santiago se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Había algo en el aire, una tensión que no era nueva, pero que últimamente se había vuelto casi insoportable. Sacudió la cabeza tratando de despejar pensamientos que no debía tener sobre su secretaria, sobre la mujer que 9 años atrás había sido algo más que su empleada, algo que ambos habían decidido enterrar por el bien de sus carreras. O al menos, eso era lo que Santiago creía. 20 minutos después, Valeria salió del edificio corporativo y caminó 3 cuadras hasta la guardería Pequeños Genios. Su corazón latía más rápido con cada paso, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de verlo. Entró al lugar colorido, lleno de dibujos infantiles y el sonido de risas que era música para sus oídos cansados. «¡Mami!», gritó una vocecita aguda que podía iluminar el día más oscuro. Un niño de 8 años corrió hacia ella con los brazos abiertos. Tenía el cabello castaño oscuro como el de Valeria, pero sus ojos eran de un gris azulado penetrante que no pertenecía a la familia Campos. Su rostro era una mezcla perfecta de facciones masculinas y femeninas, con esa nariz recta y ese mentón definido que cualquiera que conociera bien a Santiago Velázquez reconocería de inmediato. «¡Mi amor!», exclamó Valeria arrodillándose para recibir el abrazo de su hijo. Lo apretó fuerte, tal vez más fuerte de lo normal, como si quisiera protegerlo de una verdad que se acercaba inevitablemente. «Mami, hoy en la escuela la maestra dijo que todos nos parecemos a alguien de nuestra familia», dijo el niño, con esa inocencia devastadora que solo los niños poseen. «Yo me parezco a ti en el cabello, pero mis ojos son diferentes». La maestra preguntó de quién son mis ojos. Valeria sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No era la primera vez que Mateo hacía preguntas sobre su padre, pero últimamente las preguntas se habían vuelto más frecuentes, más específicas, más difíciles de evadir. «Tienes los ojos de tu papá, mi cielo», respondió ella con voz suave, peinando con los dedos el cabello de su hijo. «¿Y dónde está mi papá?», preguntó Mateo, y no era la primera vez que hacía esa pregunta, pero cada vez dolía como si fuera la primera. «Tu papá es un hombre muy ocupado, mi amor. Tiene un trabajo muy importante», respondió Valeria con la explicación que había repetido cientos de veces. «¿Pero algún día voy a conocerlo?», insistió Mateo con esos ojos que eran el reflejo exacto de Santiago Velázquez. «Algún día, mi cielo, algún día», mintió Valeria, porque la verdad era mucho más complicada que eso. La verdad era que Santiago no sabía que Mateo existía. 9 años atrás, Valeria había sido más que la secretaria de Santiago. Habían sido amantes durante 6 meses intensos, apasionados, llenos de promesas susurradas en la oscuridad de su departamento. Pero Santiago estaba comprometido con Adriana Montoya, la hija de uno de los inversionistas más importantes de su empresa en ese entonces. Un compromiso arreglado más por negocios que por amor, pero un compromiso al fin. Cuando Valeria descubrió que estaba embarazada, el mundo se le vino encima. Santiago había terminado su relación 2 semanas antes, diciéndole que debían ser profesionales, que su boda con Adriana estaba programada para 3 meses después, que lo que habían compartido había sido un error hermoso, pero un error al fin. Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. No le dijo nada. Se fue durante 2 meses con la excusa de que su madre estaba enferma en Medellín. Dio a luz a Mateo en secreto y volvió con un bebé de 1 mes que supuestamente había adoptado porque siempre había querido ser madre. Santiago, ocupado con su nueva vida de casado, había aceptado la historia sin cuestionarla demasiado. Durante 8 años, Valeria había vivido con ese secreto,
Había criado a Mateo sola, mientras trabajaba bajo las órdenes del padre de su hijo, viendo día tras día esos mismos ojos grises en un hombre que no sabía que su sangre corría en las venas del niño que ella llevaba a casa cada noche. El matrimonio de Santiago con Adriana había durado apenas 3 años. No hubo hijos, no hubo amor verdadero. Solo hubo un divorcio civilizado y discreto que los medios apenas cubrieron. Desde entonces, Santiago se había dedicado exclusivamente a su empresa, evitando cualquier relación seria, construyendo un muro alrededor de su corazón. Y Valeria había seguido guardando el secreto, porque con cada año que pasaba, decir la verdad se volvía más imposible, más complicado, más aterrador. «Mami, ¿estás llorando?», preguntó Mateo, tocando suavemente la mejilla de su madre. Valeria ni siquiera se había dado cuenta de que una lágrima había escapado. Se la limpió rápidamente y sonrió. «No, mi amor, solo tengo algo en el ojo. Vamos a casa. ¿Te parece? Podemos hacer pizza casera para cenar». «Sí», gritó Mateo con entusiasmo, y por un momento el peso del secreto se alivió un poco. Pero Valeria no sabía que ese fin de semana el destino estaba a punto de hacer que su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras piadosas se derrumbara por completo. El sábado por la mañana amaneció con un cielo despejado sobre Bogotá, esa rara combinación de sol y temperatura perfecta que invitaba a salir. Santiago había decidido tomarse el día libre, algo que rara vez hacía, y había ido al Parque de la 93, uno de sus lugares favoritos para despejar la mente. Caminaba por el sendero principal con un café en mano cuando su teléfono sonó. Era Mauricio Herrera, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Santi, necesito que vengas al evento benéfico de la fundación. Sé que dijiste que no, pero Patricia insiste en que estés ahí. Es su proyecto del corazón, y ya sabes cómo se pone cuando le digo que no a algo», dijo Mauricio, con ese tono entre súplica y broma. Santiago suspiró. El Día de las Familias de la Fundación Esperanza era un evento anual donde empresarios y sus familias se reunían con familias de bajos recursos para actividades recreativas. Normalmente Santiago donaba generosamente, pero evitaba asistir, alegando agenda ocupada. «Mauricio, ya sabes que no soy bueno en esas cosas de demostrar que tienes corazón». «Lo sé», lo interrumpió Mauricio riendo. «Pero esta vez no hay excusa. Ven aunque sea 1 hora. Patricia me mata si no lo haces». 40 minutos después, Santiago se encontraba en el Parque Simón Bolívar, rodeado de carpas coloridas, juegos inflables y cientos de familias. Se sintió incómodo inmediatamente, como un pez fuera del agua en ese mar de risas infantiles y abrazos familiares. «Santiago, gracias por venir», dijo Patricia Herrera, la esposa de Mauricio, una mujer de corazón enorme dedicada al trabajo social. «Significa mucho para los niños que personas exitosas como tú les dediquen tiempo». Santiago asintió incómodo, preguntándose cómo escapar lo más rápido posible sin parecer grosero. En otra parte del parque, completamente ajena a la presencia de Santiago, Valeria caminaba de la mano con Mateo. Había visto el evento publicado en redes sociales y pensó que sería una buena oportunidad para que Mateo conociera a otros niños y participara en actividades que normalmente no podían costear. «Mami, mira todos esos juegos», dijo Mateo señalando los inflables con ojos brillantes. «Ve, mi amor, diviértete, yo estaré aquí sentada viéndote», respondió Valeria señalando una banca cercana. Mateo corrió emocionado hacia el área de juegos mientras Valeria se sentaba, observándolo con esa mezcla de amor y melancolía que había sido su compañera constante durante 8 años. Santiago, mientras tanto, había sido arrastrado por Patricia a la zona de juegos donde supuestamente debía interactuar con los niños para una foto corporativa. Estaba de pie, rígido e incómodo,
cuando de repente sintió un golpe suave en sus piernas. Un balón de fútbol había rodado hasta él, y detrás del balón venía corriendo un niño de aproximadamente 8 años, con cabello castaño alborotado y una sonrisa enorme. «Perdón, señor», dijo el niño con educación, agachándose para recoger el balón. Santiago estaba a punto de responder con un «No te preocupes», automático cuando el niño levantó la mirada hacia él. Por un segundo, el mundo se detuvo. Santiago se quedó completamente inmóvil, mirando directamente a unos ojos grises azulados que conocía demasiado bien porque los veía cada mañana en el espejo. El parecido no era solo en los ojos, era en la forma de la nariz, en la línea de la mandíbula, en la curva de las cejas. Era como ver una fotografía suya de cuando era niño, pero con el cabello más oscuro. «Señor, ¿está bien?», preguntó Mateo con preocupación al ver la expresión congelada de Santiago. Santiago no podía hablar. Su mente racional de empresario intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero cada neurona de su cerebro gritaba la misma verdad imposible. Ese niño se parecía a él de una manera que no podía ser coincidencia. Sí, estoy bien», logró articular finalmente. «¿Cómo te llamas?» «Mateo, señor, Mateo Campos», respondió el niño con una sonrisa. «Campos», repitió Santiago, y el apellido resonó en su cabeza como una alarma. «Campos, Valeria Campos». «¿Tu mamá es Valeria Campos?», preguntó Santiago, y su voz sonó extraña incluso para él mismo. «Sí, señor». «¿La conoce?», preguntó Mateo con curiosidad. Antes de que Santiago pudiera responder, otro niño gritó el nombre de Mateo llamándolo para seguir jugando. Mateo sonrió a Santiago, dijo, «Con permiso, con educación», y corrió de vuelta a los juegos. Santiago se quedó de pie, paralizado, mirando al niño alejarse. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Su mente corría a velocidades imposibles, haciendo cálculos, sumando coincidencias que ya no parecían coincidencias. Valeria Campos, su secretaria, la mujer con la que había tenido una relación hace 9 años, la mujer que se había ido 2 meses con la excusa de una madre enferma, la mujer que había vuelto con un bebé adoptado de 1 mes. Un bebé que ahora sería un niño de exactamente 8 años. Un niño con sus ojos. «No puede ser», susurró Santiago para sí mismo, pero incluso mientras lo decía, sabía que sí podía ser. Todo encajaba con una claridad aterradora. Comenzó a caminar casi en trance, buscando con la mirada, y entonces la vio. Valeria estaba sentada en una banca, mirando hacia el área de juegos, y la expresión en su rostro era de paz mezclada con tristeza. Llevaba jeans y una blusa blanca simple, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, viéndose más joven y vulnerable que en la oficina. Algo en el lenguaje corporal de Santiago debió alertarla, porque de repente giró la cabeza y sus ojos se encontraron. La expresión de paz desapareció instantáneamente, reemplazada por terror puro. Valeria se puso de pie de golpe, su rostro palideció, y Santiago supo en ese momento que todo lo que había pensado era verdad. Caminó hacia ella con pasos decididos, y con cada paso, su mente gritaba una sola palabra, un solo nombre, una sola imposibilidad que ahora era real. «Valeria», dijo cuando estuvo frente a ella, y su voz temblaba de una manera que nunca había temblado en ninguna junta directiva, en ninguna negociación millonaria. «Santiago, comenzó ella, pero las palabras murieron en su garganta. «Ese niño», dijo Santiago señalando hacia donde Mateo jugaba, «el que acaba de hablar conmigo, me dijo que su apellido es Campos. Me dijo que su madre es Valeria Campos. Santiago, por favor», suplicó Valeria con lágrimas ya formándose en sus ojos. «Tiene 8 años, ¿verdad?», continuó Santiago, y su voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo.
Tiene exactamente 8 años. Por favor, no aquí, rogó Valeria mirando alrededor, consciente de que las personas comenzaban a mirarlos. ¿Es mi hijo?, preguntó Santiago de frente, sin rodeos, con una voz que contenía años de emociones reprimidas. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Es Mateo mi hijo? Valeria lo miró directamente, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y en sus ojos había dolor, miedo, culpa y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al alivio de finalmente poder decir la verdad después de años de mentiras. Sí, susurró, y esa simple palabra destruyó y reconstruyó el mundo de Santiago simultáneamente. Mateo es tu hijo. Santiago sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, tropezó ligeramente y tuvo que apoyarse en la banca para no caer. Su respiración se volvió irregular, su visión se nubló por un segundo. 8 años, dijo casi sin voz. Durante 8 años trabajaste para mí, me viste todos los días y nunca me dijiste que tenía un hijo. Santiago, déjame explicar, comenzó Valeria, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Explicar qué? Explicar por qué me robaste 8 años de la vida de mi hijo. Explicar por qué ese niño no conoce a su padre. Explicar por qué yo no sabía que tenía un hijo. La voz de Santiago se quebró en la última palabra. En ese momento, como si el universo conspirara para hacer la situación aún más intensa, Mateo corrió hacia ellos, sin aliento y emocionado. «Mami, ¿viste cómo anoté un gol?», comenzó a decir, pero se detuvo al ver a Santiago. «Oh, hola de nuevo, señor». Santiago miró al niño que ahora sabía que era su hijo, y algo dentro de él se rompió de una manera que nunca pensó que sería posible. Ese niño tenía su sangre, sus genes, su mirada, y lo había llamado Señor, porque para él Santiago era un extraño. Mateo notó las lágrimas en los ojos de su madre, y su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «Mami, ¿estás llorando? ¿Qué pasa?», preguntó con esa intuición que tienen los niños para detectar cuando algo anda mal. Valeria se arrodilló al nivel de su hijo, secándose las lágrimas rápidamente, y abrazó a Mateo como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Estoy bien, mi amor. Solo estaba hablando con un conocido del trabajo», dijo con voz temblorosa. Mateo miró a Santiago con curiosidad. Esa curiosidad inocente de los niños que no entienden las complejidades del mundo adulto. «¿Usted conoce a mi mami del trabajo?», preguntó Mateo con interés. Santiago no podía hablar, literalmente no podía formar palabras, solo podía mirar a ese niño, su hijo, que lo veía como un extraño cualquiera. «Sí», logró decir finalmente, y su voz era apenas un susurro ronco. «Conozco a tu mamá». Mateo sonrió, esa sonrisa amplia e inocente que partió el corazón de Santiago en 1000 pedazos. «Es la mejor mamá del mundo», declaró Mateo con orgullo absoluto, abrazando más fuerte a Valeria. Santiago tuvo que desviar la mirada porque no podía soportar más. El nudo en su garganta amenazaba con ahogarlo. Las lágrimas que nunca derramaba en público estaban peligrosamente cerca de caer. «Mateo, mi amor, ¿por qué no vas con los otros niños? Tengo que terminar de hablar con el señor sobre trabajo», dijo Valeria con una voz sorprendentemente calmada, considerando que su mundo se estaba acabando. «Ok, mami», dijo Mateo, y antes de irse, miró a Santiago una última vez. «Adiós, señor, es amable, tiene ojos parecidos a los míos». Y con esas palabras inocentes, Mateo corrió de vuelta a los juegos sin idea de que había dicho algo que cambiaría el resto de su vida. Hubo un silencio pesado, denso, lleno de 8 años de palabras no dichas. «Santiago, por favor, déjame explicar todo», rogó Valeria finalmente. «¿Explicar?», repitió Santiago. Y ahora la ira comenzaba a mezclarse con el shock y el dolor. «Valeria, me quitaste 8 años, 8 años de verlo crecer, de sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. 8 años que nunca podré recuperar». «Lo sé», dijo Valeria,
y su voz se quebró completamente. Lo sé, y lo siento más de lo que puedes imaginar. Pero tienes que entender que cuando descubrí que estaba embarazada, tú acabas de terminar conmigo para casarte con Adriana. Me dijiste que lo nuestro había sido un error que no incluía a un niño, gritó Santiago, y varias personas se giraron a mirarlos. Bajó la voz con esfuerzo. Si me hubieras dicho, yo ¿Habrías qué, Santiago? Preguntó Valeria con una risa amarga. ¿Habrías cancelado tu boda por negocios con la hija del inversionista más importante de tu empresa en ese entonces? ¿Habrías arriesgado todo por lo que habías trabajado? ¿O habrías pensado que yo te había tendido una trampa, que había quedado embarazada a propósito para atraparte? No lo sabes porque nunca me diste la oportunidad de decidir, respondió Santiago, y ahí estaba la herida más profunda. Me quitaste la elección. Valeria se llevó las manos a la cara, sollozando ahora sin control. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que te estaba protegiendo a ti, a tu carrera, a tu futuro. Pensé que podría criar a Mateo sola, que sería suficiente. Nunca imaginé que sería tan difícil, que cada día vería tus ojos en él y me rompería un poco más. ¿Y ahora qué?, preguntó Santiago, y había desesperación en su voz. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo le digo a ese niño que soy su padre? ¿Cómo compenso 8 años de ausencia? No lo sé, admitió Valeria. No sé cómo arreglar esto. Solo sé que Mateo merece conocer la verdad. Merece conocer a su padre. Santiago miró hacia donde Mateo jugaba con otros niños, riendo sin preocupaciones, y sintió una mezcla de amor instantáneo y pérdida devastadora. Necesito tiempo, dijo Santiago finalmente. Necesito procesar esto, necesito pensar. Santiago, por favor, no desaparezcas, no le hagas a Mateo lo que yo te hice a ti. Él merece. Lo sé lo que merece, interrumpió Santiago. Si te juro por todo lo que tengo que ese niño va a tener a su padre, pero necesito tiempo para descubrir cómo diablos se supone que debo ser un padre cuando ni siquiera sabía que lo era. Dio media vuelta y comenzó a caminar, cada paso alejándolo del parque, pero no del conocimiento recién descubierto que había cambiado su vida para siempre. Valeria se dejó caer en la banca, temblando, llorando, sabiendo que la bomba que había estado esperando explotar durante 8 años finalmente había detonado y no tenía idea de qué quedaría después. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones que Santiago nunca había experimentado. El lunes por la mañana, Valeria llegó a la oficina esperando ser despedida inmediatamente. En su lugar, encontró una nota en su escritorio escrita de puño y letra de Santiago, algo que él nunca hacía. Necesitamos hablar, no como jefe y empleada, sino como los padres que somos. Café después del trabajo, no faltes. Esa tarde, en una cafetería discreta lejos del bullicio del centro, Santiago y Valeria se sentaron frente a frente en la conversación más importante de sus vidas. Pasé el fin de semana sin dormir, comenzó Santiago, y Valeria pudo ver las ojeras que confirmaban sus palabras. Contraté un investigador privado. Lo siento, pero necesitaba confirmar. ¿Necesitaba pruebas? Valeria asintió, entendiendo. Le había enviado por correo una copia del acta de nacimiento de Mateo y registros médicos que confirmaban las fechas. El investigador me trajo todo en 24 horas, continuó Santiago. Las fechas coinciden perfectamente. También descubrí que registraste a Mateo solo con tu apellido, que has criado a mi hijo completamente sola, trabajando tiempo completo mientras lo hacías. Valeria bajó la mirada. Sintiendo el peso de esas palabras, también descubrí, y aquí la voz de Santiago se quebró ligeramente, que hace 3 años solicitaste un aumento de sueldo que te fue negado por políticas de la empresa, y en lugar de renunciar e ir a una empresa que te pagara lo que mereces, te quedaste. ¿Por qué? Valeria levantó la mirada, sorprendida por la pregunta.
porque aunque no podías estar en la vida de Mateo, yo necesitaba verte. Necesitaba que alguna parte de ti estuviera cerca de él, incluso si era solo a través de mí. Suena estúpido, lo sé. No suena estúpido, dijo Santiago suavemente. Suena a que amas a nuestro hijo más que a nada en este mundo. La palabra, nuestro, hizo que Valeria comenzara a llorar de nuevo. Santiago, sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que robarte estos años es imperdonable. Pero necesitas saber que cada decisión que tomé fue pensando en lo mejor para Mateo. Tal vez me equivoqué, probablemente me equivoqué, pero lo hice con amor. Santiago extendió la mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, tomó la mano de Valeria. No fue un gesto romántico, sino algo más profundo, un reconocimiento de que estaban atados para siempre por el niño que habían creado juntos. Quiero conocerlo, dijo Santiago con firmeza. Quiero ser su padre. No sé cómo hacerlo, no tengo idea de cómo se es padre, pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo. ¿Cómo vamos a decírselo?, preguntó Valeria, la pregunta que la había atormentado desde el sábado. Con la verdad, respondió Santiago, adaptada a su edad, pero con la verdad. Los niños son más resilientes de lo que pensamos. Y si hay algo que sé de negocios, es que los secretos siempre terminan destruyendo todo. No quiero más secretos. Diseñaron un plan juntos. Hablaron durante 3 horas, tomando 4 cafés cada uno, planeando cuidadosamente cada paso de cómo integrar a Santiago en la vida de Mateo sin traumatizar al niño. Decidieron empezar despacio. Santiago sería presentado como un amigo de mamá que quería conocer mejor a Mateo. Con el tiempo, cuando Mateo se sintiera cómodo, le dirían la verdad completa. El siguiente sábado, en el mismo parque donde todo había cambiado, Valeria y Mateo esperaban en una banca cuando Santiago llegó, vestido casualmente en jeans y una camisa simple, viéndose más nervioso que en cualquier presentación corporativa de su vida. «Mateo, ¿recuerdas al señor del evento de la semana pasada?», preguntó Valeria suavemente. Mateo levantó la mirada del libro que estaba leyendo, un libro sobre el espacio que había pedido prestado de la biblioteca, y sus ojos se iluminaron al reconocer a Santiago. «El señor con ojos como los míos», dijo con entusiasmo. Santiago sintió que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente con esas palabras inocentes. «Exacto», dijo Valeria sonriendo a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Su nombre es Santiago y es mi amigo. Le conté sobre ti, sobre lo inteligente que eres, y quería conocerte mejor». «¿De verdad?», preguntó Mateo con sorpresa genuina, como si no pudiera creer que un adulto quisiera pasar tiempo con él. «De verdad», confirmó Santiago, y se agachó para estar al nivel de Mateo. «Tu mamá me contó que te encanta el espacio. ¿Es ese libro sobre planetas?». Y así comenzó, con una conversación simple sobre el sistema solar, sobre estrellas y galaxias, sobre los sueños de un niño de 8 años de ser astronauta algún día. Santiago descubrió que su hijo era brillante, curioso, amable, y tenía un sentido del humor que lo hacía reír de una manera que no había reído en años. Mateo era todo lo que Santiago nunca había sabido que quería en un hijo. Las semanas siguientes fueron un baile cuidadoso de construir confianza. Santiago comenzó a pasar todos los sábados con Mateo y Valeria. Iban a museos, parques, librerías. Santiago escuchaba con atención cada historia que Mateo contaba sobre la escuela. Celebraba cada pequeño logro, y lentamente, un vínculo comenzó a formarse. Pero Mateo no era tonto, los niños nunca lo son. Una tarde, casi 2 meses después del primer encuentro en el parque, Mateo estaba en el apartamento de Valeria cuando de repente hizo la pregunta que cambiaría todo. Santiago había ido a llevarles comida después del trabajo, algo que había comenzado a hacer con frecuencia.
Estaban los tres sentados en el sofá viendo una película de ciencia ficción cuando Mateo puso la película en pausa y se giró hacia Santiago. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mateo con una seriedad que no era común en un niño de 8 años. «Claro, campeón, lo que quieras», respondió Santiago sin sospechar lo que venía. «¿Por qué pasas tanto tiempo con nosotros?», preguntó Mateo directamente. «Es genial, me gusta mucho, pero los amigos de mamá del trabajo nunca venían a visitarnos antes, y tú vienes todo el tiempo». Valeria se puso tensa inmediatamente, mirando a Santiago con pánico en los ojos. No habían planeado esta conversación todavía. Habían acordado esperar al menos 3 meses antes de revelar la verdad. Santiago miró a Mateo, a esos ojos grises que eran su reflejo, y supo que el momento había llegado. No podían seguir mintiendo. Los niños merecen la verdad. Y su hijo merecía la verdad más que nadie. «Mateo», comenzó Santiago, y su voz temblaba de una manera que Valeria nunca había escuchado. «Te voy a contar algo muy importante, y necesito que me escuches hasta el final. ¿Está bien?». Mateo asintió, ahora completamente alerta. Incluso a su corta edad podía sentir que esto era importante. Santiago tomó una respiración profunda. Miró a Valeria, quien asintió con lágrimas ya formándose en sus ojos. Y luego se giró completamente hacia Mateo. «Paso tanto tiempo con ustedes porque tú eres mi hijo, Mateo. Soy tu papá». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo miraba a Santiago con ojos muy abiertos, procesando información que su cerebro de 8 años intentaba comprender. «Mi papá», repitió Mateo lentamente. «¿Pero cómo? Mami siempre dijo que mi papá estaba trabajando lejos. Tú trabajas con mami. Tu mamá y yo tenemos una historia complicada», explicó Santiago, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, éramos más que amigos, pero nos separamos antes de que tu mamá supiera que tú venías en camino». «¿Por qué nunca me lo dijiste, mami?», preguntó Mateo girándose hacia Valeria, y había confusión y un poco de dolor en su voz. Valeria se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Porque cometí un error, mi amor, un error muy grande. Pensé que estaba haciendo lo correcto al no decirle a Santiago sobre ti, pero me equivoqué. Le quité la oportunidad de conocerte desde que naciste, y por eso lo siento muchísimo. Entonces, todo este tiempo, cuando preguntaba sobre mi papá, tú sabías quién era, pero no me lo decías», preguntó Mateo, y había una madurez en sus palabras que rompía el corazón. «Sí», admitió Valeria llorando abiertamente ahora. «Y sé que probablemente estás enojado conmigo, y está bien, tienes derecho a estar enojado». Mateo procesó esto por un momento, mirando entre su madre y Santiago, y luego hizo la pregunta que ninguno de los dos había anticipado. «Santiago, papá». Probó la palabra como si fuera algo extraño en su boca. «¿Tú me habrías querido conocer si hubieras sabido de mí?». Santiago sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Se bajó del sofá y se arrodilló también, quedando al nivel de Mateo. «Mateo, mírame», dijo Santiago, y esperó hasta que su hijo lo mirara directamente a los ojos. «Si hubiera sabido sobre ti, habría movido cielo y tierra para estar en tu vida desde el primer segundo. Habría estado ahí cuando naciste, en tu primer cumpleaños, en tu primer día de escuela. Habría estado ahí para cada momento, y el hecho de que no estuve es el dolor más grande de mi vida». «¿Pero ahora sí quieres ser mi papá?», preguntó Mateo, y su voz se hizo más pequeña, más vulnerable. «¿O vas a irte otra vez?». Esa pregunta destruyó a Santiago de una manera que ni siquiera perder millones en negocios lo había hecho. «Mateo, escúchame muy bien», dijo Santiago, tomando el rostro de su hijo suavemente entre sus manos. «Nunca, nunca, nunca te voy a dejar.
Eres mi hijo, llevas mi sangre, tienes mis ojos, y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sé que apenas me conoces, sé que esto es confuso y aterrador, pero voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedes contar conmigo. Te lo prometo. Mateo miró a Santiago por lo que pareció una eternidad. Esos ojos grises escudriñando los ojos grises de su padre, buscando la verdad, buscando seguridad. Y entonces hizo algo que ninguno de los dos adultos esperaba. Se lanzó a los brazos de Santiago y comenzó a llorar. Siempre quise tener un papá, sollozó Mateo contra el pecho de Santiago. Todos mis amigos tienen papás, y yo solo tenía fotos imaginarias en mi cabeza, pero ahora tengo uno de verdad. Santiago abrazó a su hijo por primera vez conscientemente, sintiendo el peso pequeño en sus brazos, oliendo el champú de niño en su cabello, y lloró también. Lloró por los años perdidos, por los momentos que nunca recuperaría, pero también lloró de gratitud por tener esta segunda oportunidad que no merecía, pero que el universo le había dado de todos modos. Valeria los abrazó a ambos, formando un círculo de brazos y lágrimas y nueva comprensión. Los tres lloraron juntos, sanando heridas que habían estado abiertas durante 8 años. «Lo siento mucho, mami», dijo Mateo después de un rato, limpiándose las lágrimas. «Sé que cometiste un error, pero también sé que todo lo hiciste porque me amas. Aún te amo. Y yo te amo más que a nada en este mundo, mi cielo», respondió Valeria besando la frente de su hijo. «¿Y tú, papá?», preguntó Mateo girándose hacia Santiago, probando de nuevo esa palabra que sonaba cada vez más natural. «¿Me amas, aunque apenas me conozcas?». Santiago no confiaba en su voz para no quebrarse, así que simplemente asintió y dijo con absoluta convicción: «Te amé desde el segundo que supe que existías, y te amaré todos los días del resto de mi vida». Esa noche marcó el comienzo de algo nuevo. Los siguientes meses fueron un proceso de sanación y construcción. Santiago no intentó reemplazar los 8 años perdidos, porque eso era imposible. En su lugar, se dedicó a estar presente para cada momento futuro. Comenzó a recoger a Mateo de la escuela 2 veces por semana. Se aprendió los nombres de todos los amigos de su hijo. Fue a cada presentación escolar, a cada partido de fútbol, a cada evento importante. Leyó todos los libros sobre paternidad que pudo encontrar. Llamó a su propio padre para pedirle consejo por primera vez en años. Hubo desafíos, por supuesto. Mateo tenía pesadillas algunas noches donde Santiago desaparecía de nuevo. Hubo momentos de frustración cuando Mateo gritaba: «Tú no eres mi papá de verdad», en medio de una rabieta. Hubo conversaciones difíciles sobre límites y disciplina, sobre cómo integrar 2 estilos de crianza completamente diferentes. Pero con cada desafío, Santiago y Valeria aprendieron a trabajar juntos como copadres. Aprendieron a comunicarse abiertamente sobre las necesidades de Mateo. Aprendieron que aunque su relación romántica había terminado hace años, ahora estaban unidos para siempre por algo más importante: su hijo. 6 meses después de aquella tarde en el parque, Santiago tomó una decisión importante. Reformó su testamento para asegurar el futuro de Mateo. Estableció un fondo educativo que garantizaría que su hijo pudiera estudiar lo que quisiera, donde quisiera. Pero más importante que el dinero, comenzó a enseñarle a Mateo sobre responsabilidad, sobre trabajar duro, sobre que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Valeria también cambió. Ya no llevaba el peso del secreto sobre sus hombros. Pudo finalmente aceptar promociones en el trabajo que antes había rechazado por miedo a llamar demasiado la atención. Comenzó a sonreír más, a dormir mejor. La relación con Santiago se transformó de jefe-empleada a copadres, y finalmente a algo que se parecía a una verdadera amistad. Un año después del día que cambió todo, el mismo parque donde Mateo había preguntado inocentemente sobre los ojos de Santiago fue el escenario de otra reunión importante.
Era el cumpleaños número 9 de Mateo, y Santiago había insistido en organizar una fiesta sorpresa. Había invitado a todos los amigos de la escuela de Mateo, a los compañeros de trabajo de Valeria, a Mauricio y Patricia, cuyo evento benéfico había desencadenado todo esto. Cuando Mateo llegó al parque y vio la decoración con su tema favorito del espacio, los juegos, la mesa llena de regalos y todos sus amigos gritando ¡sorpresa!, su rostro se iluminó con una felicidad pura que hizo que todo el dolor de los meses anteriores valiera la pena. ¡Papá! ¡Esto es increíble!, gritó Mateo corriendo hacia Santiago y saltando a sus brazos. Santiago lo atrapó fácilmente, sintiéndose natural hacerlo después de meses de práctica. «¡Feliz cumpleaños, campeón!», dijo Santiago, y ya no había lágrimas de dolor, solo lágrimas de felicidad. Durante la fiesta, Santiago dio un pequeño discurso mientras todos se reunían alrededor de la torta, una elaborada creación con forma de cohete espacial. «Quiero agradecer a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi hijo», comenzó Santiago, y la palabra «hijo» salió de su boca con orgullo y naturalidad. Hace un año no sabía que existía este niño increíble, pero ahora no puedo imaginar mi vida sin él. Mateo, me enseñaste que hay cosas más importantes que el trabajo, que el dinero, que el éxito. Me enseñaste a ser papá y eso es el mejor regalo que alguien me ha dado. Mateo sonrió con esa sonrisa amplia que había heredado de Santiago y corrió a abrazar a su padre nuevamente. Más tarde ese día, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedaban Santiago, Valeria, Mateo y algunos amigos cercanos, Mateo hizo una petición simple que significó todo. «Papá, ¿puedo cambiar mi apellido?», preguntó Mateo mirando entre Santiago y Valeria. «No es que no me guste Campos, mami, pero quiero tener el apellido de los dos. Quiero ser Mateo Campos Velázquez. ¿Puedo?». Valeria miró a Santiago con lágrimas en los ojos y asintió. «Por supuesto que puedes, mi amor», dijo Valeria. «Sería un honor», agregó Santiago con voz emocionada. 3 meses después, los papeles legales fueron procesados. Mateo ahora tenía ambos apellidos, un símbolo tangible de que pertenecía a ambos padres por igual. Santiago también estableció un acuerdo de custodia compartida formal, asegurando que legalmente era reconocido como el padre de Mateo. El segundo cumpleaños después de la revelación, cuando Mateo cumplió 10 años, hubo otra sorpresa. Santiago había comprado una casa nueva, no una mansión como su apartamento de soltero, sino una casa familiar real con jardín, con una habitación especialmente diseñada para Mateo, con un techo que proyectaba estrellas y planetas. «No espero que vivas aquí todo el tiempo», le explicó Santiago a Mateo durante el tour de la casa. «Tu hogar principal sigue siendo con tu mamá, porque ella ha sido quien ha estado ahí desde el principio. Pero ahora tienes 2 hogares, 2 lugares donde siempre serás bienvenido, donde siempre serás amado». Mateo abrazó a su padre con fuerza. «Tengo el mejor papá del mundo», dijo con convicción absoluta, y Santiago, el hombre que había construido un imperio empresarial, que había cerrado tratos millonarios, que había conquistado el mundo de los negocios, sintió que ese cumplido de su hijo de 10 años era el logro más grande de su vida. Los años continuaron pasando. Mateo creció siendo un niño equilibrado, amado por ambos padres, que habían aprendido a poner sus diferencias pasadas a un lado por el bien de su hijo. Destacó en la escuela, especialmente en ciencias y matemáticas. Su sueño de ser astronauta nunca disminuyó, y Santiago se aseguró de que tuviera todos los recursos para perseguir ese sueño. Santiago nunca se volvió a casar. Salió con algunas mujeres a lo largo de los años, pero ninguna relación prosperó porque su prioridad siempre era Mateo. Los fines de semana eran sagrados para tiempo padre-hijo.
Las vacaciones eran planificadas alrededor del calendario escolar de Mateo. Cada decisión importante en su vida personal y profesional se tomaba pensando primero en cómo afectaría a su hijo. Valeria también encontró el amor eventualmente, un maestro de historia llamado Andrés, que adoraba a Mateo y respetaba profundamente la relación que Santiago había construido con su hijo. Santiago y Andrés se llevaron bien desde el principio, unidos por su amor compartido por Mateo. El día que Mateo se graduó de la secundaria con honores, a los 17 años, Santiago estaba en primera fila junto a Valeria y Andrés, cuando Mateo subió al escenario para dar el discurso de despedida como el mejor estudiante de su generación. Habló sobre segundas oportunidades, sobre perdón, sobre familia no tradicional, pero llena de amor. Mi familia no es convencional, dijo Mateo frente a cientos de personas. Mi mamá crió sola durante los primeros 8 años de mi vida, tomando decisiones difíciles que no puedo juzgar porque nunca estuve en su lugar. Mi papá no supo de mi existencia hasta que yo tenía 8 años, pero desde el momento que lo supo, nunca faltó un solo día. No tuve un padre durante mis primeros años, pero ahora tengo uno que compensa esa ausencia con amor incondicional todos los días. Santiago lloraba abiertamente, sin importarle quién lo viera. Valeria también lloraba, tomando la mano de Andrés, sintiéndose agradecida de que su error de años atrás no había destruido a su hijo, sino que de alguna manera lo había hecho más fuerte. Me enseñaron, continuó Mateo, que las familias no siempre se ven como en las películas. A veces están rotas y luego se recomponen de maneras imperfectas, pero el amor, el verdadero amor, encuentra la manera. Mi familia encontró la manera. Años después, cuando Mateo fue aceptado en el programa de Ingeniería Aeroespacial del MIT, Santiago lo llevó al aeropuerto para su vuelo a Boston. En el estacionamiento, antes de entrar a la terminal, Mateo se giró hacia su padre. «Papá, quiero que sepas algo», dijo Mateo, ahora un joven de 18 años, alto y seguro de sí mismo, pero aún con esos ojos grises que reflejaban los de su padre. Sé que todavía te duele haber perdido mis primeros años. Sé que a veces te preguntas cómo habrían sido las cosas si hubieras sabido desde el principio. Mateo, no tienes que... comenzó Santiago, pero su hijo lo detuvo. Déjame terminar, insistió Mateo. Tal vez perdiste mis primeros pasos, mis primeras palabras, mi primer día de escuela, pero estuviste ahí para todo lo demás. Estuviste en cada partido de fútbol desde que supiste, en cada obra escolar, en cada feria de ciencias. Nunca, ni una sola vez, me dejaste sentir que era menos importante que tu trabajo o cualquier otra cosa, porque no lo eres. Dijo Santiago con convicción, eres lo más importante. Lo sé, papá, y eso es exactamente mi punto. No importa cómo empezó nuestra historia, lo que importa es cómo la hemos escrito juntos desde entonces. Eres el mejor padre que alguien podría pedir y te amo. Santiago abrazó a su hijo, ese joven que alguna vez fue un niño con un balón de fútbol que cambió su vida con una pregunta inocente sobre unos ojos parecidos. Te amo, hijo. Y estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar. Cuando Mateo cruzó las puertas de seguridad y se giró una última vez para despedirse, Santiago se quedó parado, mirando hasta que su hijo desapareció de la vista, y pensó en aquel sábado en el parque 10 años atrás, cuando un niño de 8 años le había preguntado inocentemente si conocía a su mamá. «Papá, ¿por qué ese señor tiene tus ojos?», había preguntado Mateo a Valeria ese día, sin saber que estaba a punto de reunir a una familia que nunca debió estar separada. Santiago sonrió a través de las lágrimas. Había perdido 8 años, sí, pero había ganado una vida entera. Y si tuviera que volver a vivir todo, con todo el dolor y la confusión y el shock de ese día en el parque, lo haría 1000 veces más, porque le había dado lo más valioso que jamás tendría, su hijo.
20 años después de aquel día que cambió todo, Santiago estaba de pie en el Centro Espacial Kennedy, vistiendo un traje formal, pero con el corazón latiendo como el de un niño emocionado. A su lado estaba Valeria, ahora con canas elegantes, pero la misma calidez en sus ojos. Al otro lado estaba Andrés, quien se había convertido en un abuelo sustituto perfecto para los hijos de Mateo. Frente a ellos, en un traje de astronauta naranja, estaba el comandante Mateo Campos Velázquez, a punto de abordar un transbordador espacial para una misión de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Había logrado su sueño de infancia de convertirse en astronauta y sus 2 hijos, Sofía de 5 años y Diego de 3, saltaban emocionados viendo a su papá prepararse para ir al espacio. «¿Listo, comandante?», preguntó uno de los técnicos de la NASA. «Un momento, por favor», respondió Mateo, y caminó hacia donde estaba su familia. Se arrodilló frente a sus hijos primero. «Pórtense bien con mamá y con los abuelos mientras estoy arriba, ¿de acuerdo?», dijo Mateo, y sus hijos asintieron solemnemente. Luego abrazó a su madre. «Gracias, mamá, por todo, por ser fuerte cuando tenías que serlo, por tomar decisiones difíciles, por amarme incondicionalmente», le susurró al oído. «Vuela alto, mi amor. Siempre supe que tocarías las estrellas», respondió Valeria llorando de orgullo. Finalmente se giró hacia Santiago, quien también tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Papá», dijo Mateo simplemente, y se abrazaron fuerte. «Haz que tu viejo se sienta orgulloso ahí arriba», dijo Santiago con voz temblorosa. «Ya lo has estado orgulloso cada día de los últimos 28 años», respondió Mateo. «Esto es solo la cereza del pastel». Cuando Mateo se alejó hacia el transbordador, se giró una última vez y gritó lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Te amo, papá. Gracias por cada momento». Santiago levantó la mano en despedida, llorando sin vergüenza, rodeado por su familia extendida, viendo a su hijo caminar hacia el sueño que habían cultivado juntos durante 2 décadas, y mientras el transbordador se elevaba hacia el cielo, llevando a su hijo hacia las estrellas, Santiago recordó aquella pregunta que un niño de 8 años había hecho hace tanto tiempo. «Papá, ¿por qué ese señor tiene tus ojos?». Ahora Santiago sabía la respuesta completa. No era solo genética, no era solo coincidencia. Esos ojos compartidos eran un regalo del destino, una segunda oportunidad disfrazada de encuentro casual en un parque, una oportunidad de construir algo hermoso de un secreto doloroso. Había tomado un error, un secreto de 8 años, y lo había transformado en 20 años de amor incondicional, de paternidad presente, de familia imperfecta pero inquebrantable. Mientras veía el transbordador desaparecer en el cielo azul de Florida, Santiago susurró para sí mismo: «Porque eres mi hijo, y yo soy tu padre, y nada, ni siquiera 8 años perdidos, podría cambiar eso jamás». Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para ser parte de la vida de quienes amas, que los errores del pasado no definen el futuro y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Suscríbete para más historias que te harán creer en las segundas oportunidades y en el poder transformador del perdón. Recuerda, la vida a veces nos quita momentos que nunca recuperaremos, pero también nos da la oportunidad de crear nuevos momentos que pueden ser igual de valiosos. No se trata de lo que perdimos, sino de lo que elegimos construir con el tiempo que nos queda. Que Dios bendiga tu camino y te dé la sabiduría para reconocer las segundas oportunidades cuando aparecen. Que tengas el valor de abrazar a quienes amas, incluso cuando las circunstancias sean complicadas. Y que nunca olvides que el amor de Padre, una vez despertado, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Nos vemos en la próxima historia.
Que la luz divina ilumine tu vida y la de tus seres queridos. Amén.